Un rompecabezas no se arma con una sola pieza, pero basta con empezar a encajar las primeras para visualizar la imagen completa. Cuando parecía que OpenAI y Grok se convertían en los reyes de la inteligencia artificial, con grandes campañas de marketing con actualizaciones como Sora 2, AgenKit o Imagen, Google ha lanzado 5 nuevas actualizaciones en silencio que podrían automatizar por completo nuestro flujo de trabajo. Para comprobarlo, estaremos conociéndolas de forma práctica con 7 casos de uso reales. Desde activar el modo agente de Gemini y conectar extensiones, ver las mejoras de imágenes, nuevas funciones en Nano Banana, poder editar de forma concreta secciones de una aplicación o hasta conocer nuevos modelos de Gemini especializados en controlar nuestro ordenador. Todas las actualizaciones que veremos no solamente las vas a poder utilizar ya, sino que además podrás acceder a ellas de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues comencemos por el primer avance. Vamos a comenzar con la nueva función del agente de inteligencia artificial de código abierto de Google llamado Gemini CLI. Y es que ahora, además de poder hacer tareas en autónomo, también podrá comunicarse con herramientas terceras. Y más allá de comunicarse, también podrá hacer tareas en esas aplicaciones concretas. Y es que, si saltamos a este artículo de aquí, vamos a ver cómo han presentado una nueva funcionalidad llamadas las extensiones CLI de Gemini. Esto fue lanzado hace tan solo unos días y nos permitirá conectar Gemini a nuestro flujo de trabajo y herramientas que usemos. Por cierto, si aún no conoces Gemini CLI, abajo en la descripción te voy a dejar un tutorial en detalle donde lo explicaba de inicio a fin. No obstante, también te voy a dejar esta nueva página web de Gemini CLI en donde nos explica el paso a paso de cómo podemos instalarlo. Realmente es muy sencillo. Simplemente tenemos que copiar este comando y desde nuestro terminal lo pondríamos. Seguiríamos los pasos y así lo podríamos tener instalado. Además, si te diese error, ten en cuenta que clicando sobre More Install Option vas a poder ver algunas otras opciones, aunque en el vídeo que te he mencionado antes también muestro ese paso a paso. Una vez instalado en nuestro terminal, si ponemos la palabra Gemini, nos vamos a encontrar con esta interfaz familiar siempre y cuando hayamos iniciado sesión en nuestra cuenta de Google. Pero ahora, más allá de lo que hemos visto en anteriores vídeos, si clicamos en slash, nos vamos a encontrar una nueva opción llamada extensiones. Y si le damos un par de veces al intro, vamos a poder ver todas las aplicaciones que tenemos instaladas. En mi caso, yo tengo 2 aplicaciones instaladas, pero ahora te voy a mostrar cómo podrías instalar las tuyas. Es que sobre la misma página que te voy a compartir, si clicamos en extensiones, nos vamos a encontrar una galería de extensiones clicando en este apartado de aquí, desde el cual vamos a poder instalar prácticamente cualquier cosa. Desde darle control a nuestro Google Chrome, hacer que tenga acceso a Nano Banana, que pueda conectarse con pasarelas de pago como Stripe, así como otras funciones más. Y para instalar cualquiera de estas sería tan fácil como clicar en este botón de copiar y sobre un nuevo terminal solo tendríamos que pegar, le daríamos un intro y confirmaríamos con una Y la instalación. Una vez que ya nos dice que esto está instalado correctamente, si nosotros limpiamos esto y abrimos nuevamente Gemini, pues veremos que sobre el apartado de extensiones nos vamos a encontrar una nueva que acabo de instalar justamente ahora. Para poder tangibilizar todo esto vamos a empezar con el primer caso de uso. Y aquí voy a estar utilizando la extensión de Google Chrome, ya que ahora el agente de inteligencia artificial va a poder coger el control de un perfil virtual de Google Chrome para poder hacer cualquier cosa en el navegador que yo le pida. Y es que si yo desde aquí clico en Control más T, vamos a poder ver que tenemos un montón de funcionalidades gracias a estas extensiones. Por ejemplo, en Google Chrome tenemos todas estas funciones de aquí, de poder hacer clic a elementos, poder cerrarlos, navegar entre ellos, así como otras cosas más. Y para ponerlo a prueba, voy a pedirle desde el apartado prompt que entre en el canal de YouTube de Alejavi Rivera y le vamos a dar permiso para que utilice esta herramienta. Al darle un clic ya se nos habría abierto un navegador y, como puedes ver, a tiempo real acabaría de aterrizar en esta página. De hecho, para que podamos ver lo que pasa por detrás, voy a abrir por aquí el terminal y, aunque lo haya abierto bien, me pide que inicie sesión para poder visualizar más contenido. Sin embargo, yo le voy a dar para atrás, ya que realmente esta ventana de Chrome virtual también la voy a poder utilizar yo. Y es que con esto realmente podemos interactuar a tiempo real con el agente de inteligencia artificial, ya no solamente para preguntarle información, sino que también para que coja el control de nuestro ordenador y podamos trabajar en conjunto. Además, yo le voy a poder pedir cosas específicas, porque si yo ahora desde el apartado prompt le pregunto si podría abrir el vídeo más visto de este canal, al clicar en enviar, ya va a saber por dónde nos hemos quedado dentro de este navegador y va a empezar a hacer una búsqueda para poder encontrar ese vídeo más visto. Aquí, como podemos ver todo lo que pasa por detrás, pues estamos viendo que está haciendo una visualización a todos los vídeos. Y justo ahora acabaría de abrir este vídeo de crear dibujos por inteligencia artificial, que es efectivamente el más visto de mi canal. Vamos a ponérselo ahora un poco más difícil, haciéndole preguntas concretas
completas sobre mis proyectos que para aquel entonces, a fecha de subir este vídeo, no estaban activos, como es el lanzamiento de mi academia, que aquí realmente, como puedes ver por la descripción, no nos encontraríamos nada de información, ya que la lancé hace poco menos de un año. Pero ahora, si yo desde el apartado prompt le pregunto si podría abrir mi academia, al clicar en enviar, ya va a empezar a navegar y fíjate cómo en cuestión de menos de un segundo acabaría de aterrizar en la página web de mi academia online y no le ha costado nada. Y esto realmente se debe a que más allá de controlar nuestro navegador, el agente de inteligencia artificial funciona en autónomo por detrás, pudiendo hacer búsquedas por internet mientras agiliza las tareas que tenga que hacer en ese navegador virtual. Y esto no se queda aquí, porque yo ahora desde el apartado prompt le voy a decir que qué le parece si hacemos a esta página web una consultoría SEO y que me cree un informe que me lo ponga directamente en mi carpeta de descargas. Clico en enviar y tras darle el acceso para que pueda crear archivos en mi propio ordenador, ya habría hecho un análisis completo para darnos un resumen escueto de lo que podría ser los puntos clave de una pequeña auditoría. Aquí podemos ver su respuesta, pero además también me he encontrado un archivo que al darle doble clic tenemos por aquí un texto de esta auditoría que podríamos copiar, compartir y seguir trabajando allá donde queramos. Y esto que acabamos de ver nos podría ayudar a ofrecer nuestros propios servicios. Por ello, te quiero presentar a Hostinger, una plataforma que te permitirá desde lanzar un sitio web hasta hacer crecer tu negocio. Mira, si entramos a su constructor de páginas web por inteligencia artificial y ponemos el nombre de nuestro proyecto, como por ejemplo Consulavi, y luego le especificamos de qué va el proyecto, como aquí cuando le digo que somos una agencia de inteligencia artificial que ayuda a las personas a posicionarse entre los primeros resultados de los buscadores de inteligencia artificial, si clico en crear sitio web, pues segundos más tarde nos habría hecho una página completa, teniendo por aquí tanto la página de inicio con todos los servicios, suscripciones y todos los detalles que debería tener una página de este estilo. También nos ha creado otras subpáginas, como la de servicio, que nos podría mostrar la estructura que podríamos estar utilizando, y junto a esto otras páginas como el sobre nosotros y la página de contacto. Además, lo mejor de aquí es lo fácil que vamos a poder iterar y personalizar. Y es que si clicamos en continuar, vamos a poder ver cómo todos los elementos que vemos por aquí los vamos a poder mover allá donde nosotros queramos. Pero además, sobre cualquier otra parte de la página web vamos a poder incluir más materiales por inteligencia artificial. Por ejemplo, imagina que esta imagen no me gusta. Pues yo le puedo dar un doble clic, clicar en reemplazar imagen, o incluso si clico en usa la IA para crear una imagen única, podría dar una descripción, como aquí cuando le digo un ordenador del futuro siendo manejado por un robot, clico en crear imagen y en cuestión de unos 5 segundos ya tendríamos dos opciones que yo podría, por ejemplo, clicar en esta y ya automáticamente se habría aplicado por aquí. Nuevamente, dándole un clic y clicando en recortar, lo voy a poder ajustar un poco más y junto a todo el apartado más visual, también podría añadir cualquier tipo de elemento, añadir otros formatos a través de la inteligencia artificial o incluso funcionalidades como tener una tienda online real. Además, gracias a que Hostinger son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te lo voy a dejar abajo en la descripción, con la que podrás obtener un 10% de descuento adicional en cualquiera de tus planes. Y ya sabiendo esto, vayamos con la siguiente actualización de Google. Vamos a continuar con las novedades de Nano Banana, y es que hay que tener en cuenta que cuando se popularizó es cuando estaba en periodo beta, pero ya tenemos la versión final y junto a esta nuevas funcionalidades. Empecemos por la primera, y es que entrando a Google AI Studio y manteniendo la opción de chat, si dejamos seleccionado el nuevo modelo final de Gemini Nano Banana, pues nos vamos a encontrar nuevos ajustes como por ejemplo el ratio de aspecto. Yo ahora por ejemplo podría seleccionar el 16:9, que es el formato de este vídeo horizontal que estás viendo ahora, y el de las imágenes que se utiliza para las miniaturas. Así que ahora, con este formato que le estamos forzando, y desde aquí utilizando una imagen como esta que lo utilicé en una miniatura pasada, yo podría especificarle aquí en el prompt que me cree una miniatura para YouTube en donde aparezca esta persona sujetando el logotipo de Google y que por detrás aparezca la frase de nuevas actualizaciones. Además le pido también que añada efectos y luces para tener la versión final. Si clico ahora en enviar, pues Gemini lo va a empezar a procesar y unos 10 segundos más tarde aproximadamente me habría generado esta imagen de aquí que, como puedes ver, sigue a la perfección la instrucción. Teniendo por detrás la frase de nuevas actualizaciones, yo estaría sujetando el logotipo de Google que, pese a no estar en diferentes capas, me lo ha puesto perfectamente por detrás de mis dedos, pareciendo que lo sujeto de verdad, y junto a eso también he añadido esos efectos especiales y de luces. Y sé con esto, ahora vamos a poder tener un mayor control sobre el resultado final, pudiéndole cambiar el ratio de aspecto y teniendo una mayor coherencia en el resultado final acorde a lo que hayamos puesto previamente en el prompt. Además,
también podremos hacer lo siguiente. Y es que si yo cojo una imagen como esta de aquí, al clicar en copiar y pegarla en Gemini, como puedes ver, la foto estaría en el formato vertical, pero realmente yo en el ratio de aspecto le puedo forzar a otro totalmente distinto, como por ejemplo este de 21/9, que sería un formato panorámico. Y es que si además yo aquí, desde el apartado prompt, le digo que imagine todo el entorno en donde estaba este mono, sacándolo a cuerpo completo un poco más de lejos, pues al enviarlo me podría encontrar un resultado como este de aquí, que como puedes ver, siendo exactamente el mismo mono y teniendo los mismos gestos, nos ha reinterpretado todo lo que podría tener la imagen en el caso que se hubiera tomado en esta visión panorámica. Y es que esto ya no solamente nos sirve para editar imágenes, sino que realmente vamos a poder reconstruir algunas que ya tengamos y visualizar qué había más allá de esa imagen que teníamos. Vamos a continuar con el tercer caso de uso. Y es que aquí vamos a estar hablando de otra actualización de Nano Banana que tenemos en el propio Gemini. Y es que ahora imagina que Gemini te pueda reconocer a ti y que tú, sin subirle ninguna foto, simplemente poniendo en el prompt tu nombre, pueda crear imágenes de ti. Pues esto ya lo podemos hacer. Para ello, desde Gemini lo que tenemos que hacer sería clicar en las tres barritas y clicar en Descubrir Gems. Crearíamos una nueva gema y desde aquí le pondríamos un nombre. En mi caso, fotos de Alejavi. En instrucciones le vamos a decir que en la base de conocimientos le vamos a subir fotografías nuestras y que necesitamos que basándose en las fotos de esa persona, que seríamos nosotros, nos genere variaciones siempre y cuando se diga la palabra Alejavi, que en este caso se sustituye por tu nombre. Y ahora lo que faltaría sería agregar 10 imágenes que tengamos de nosotros mismos y al arrastrarlo aquí ya se empezarían a cargar. Ya solamente tendríamos que guardar y al iniciar un nuevo chat, ya a partir de ahora, sin necesidad de poner ninguna fotografía nuestra, vamos a poder crear las que queramos, ya que tenemos un modelo entrenado. Por ejemplo, yo ahora puedo escribir Alejavi pilotando un avión. Clico en herramientas a generar imágenes, envío. Y ya nuestra gema va a tener en cuenta esa instrucción y base de conocimientos que le hemos aplicado y fíjate cómo en cuestión de segundos pues me habría puesto a mí en un avión que estaría perfectamente hecho y yo integrado en la fotografía sin necesidad de haberles puesto una fotografía mía previa. Y es que con esto realmente podemos ahorrarnos muchísimo tiempo. Ya aquí acabamos de ver un ejemplo de cómo se podría aplicar a una persona como la fotografía que acabamos de hacer de mí siendo un piloto. Pero también lo podríamos hacer, por ejemplo, con productos, diciéndole que esos son los productos de nuestra tienda y con eso pues podremos empezar a recrear contenido, ya sea para nuestra tienda online o redes sociales, de una forma totalmente automática, simplemente teniendo una descripción de texto. Vamos a saltar al siguiente bloque, y es que Gemini también trae nuevas novedades en cuanto a la forma de editar e iterar aplicaciones que queremos aquí. Y es que ahora nos permite tener un control total sobre qué queremos modificar, pudiendo señalar en concreto esa zona para que el resto permanezca igual. Para ver un ejemplo, sobre un nuevo chat de Gemini voy a seleccionar la función de Canvas y le voy a decir que me cree una página web profesional para una aplicación de inteligencia artificial que precisamente enseña de forma sencilla a cómo usar la inteligencia artificial enfocada a emprendedores y grandes corporaciones. Clico en enviar y poquito más tarde pues tendríamos este resultado de aquí, que la verdad es que luce bastante bien, pero ahora imagina que tú quieres modificar detalles concretos pero no quieres perder el resto de cosas. Y es que hasta ahora, cuando iterábamos, muchas veces la inteligencia artificial volvía a reescribir todo el código y a lo mejor para una modificación pequeña que queríamos hacer perdíamos todo lo bueno que teníamos anteriormente, aunque eso ya terminó, ya que si nos fijamos abajo a la izquierda tenemos este icono llamado seleccionar y preguntar. Y si le doy un clic, yo ahora voy a poder seleccionar cualquier cosa, como por ejemplo este botón de aquí. Y si ahora por aquí le escribo que me añada una pequeña animación a este botón para que se pueda resaltar un poco más esta parte, al clicar en el intro, pues poquito más tarde podríamos ver cómo nos ha mantenido a la perfección todo lo que teníamos anteriormente y por aquí nos podemos encontrar con esta pequeña animación sutil, pero que hace que al usuario se le vaya los ojos a ese botón que sería el objetivo final de las personas que aterricen a esta página web. Además, también podemos pedir cambios más complejos. Y es que imagina que yo quiero por aquí que todas estas letras blancas aparezca una animación de escritura y borrado y que se vaya cambiando de forma dinámica para que se vea un poco más profesional. Pues nuevamente, yo podría clicar en el selector, selecciono esa parte que quiero modificar, que en este caso sería este trozo de aquí, y desde el apartado prompt le habría puesto: ¿podrías añadir una animación en donde se quede fija y bloqueada y el resto de las palabras vayan cambiando acorde a frases llamativas para un negocio? Añade animaciones de escritura y borrado para que se vayan transicionando con el objetivo de llamar la atención y hacerlo aún más profesional. Y al enviarlo, pues ya lo tendríamos por aquí aplicado, pero para
para verlo mejor, lo voy a expandir en grande y fíjate cómo nos ha hecho esta animación tal y como se lo hemos pedido, en donde estarían cambiando las frases para llamar la atención de ese perfil emprendedor y empresa grande, en donde nos aparecería pues esa transición de borrado y conforme va escribiendo de nuevo pues nos aparecería una nueva frase, ya que así se lo hemos especificado. Y es que con esto realmente se facilita mucho la iteración de las aplicaciones que vayamos realizando, pudiendo tener un control total de aquello que queramos modificar y que así todo el proceso sea mucho más preciso. Por cierto, antes de continuar, otra gran novedad en el mundo de Gemini. Y es que acabamos de lanzar el curso de Gemini de cero a experto. Aquí vas a tener más de 13 módulos en donde explico en detalle todo sobre Gemini. Con más de 55 clases de una forma directa y práctica, vas a tener acceso a todas estas, las 24/7, de forma inmediata y al finalizar también vas a obtener un certificado por Academia Artificial. Y lo mejor es que como lo acabamos de lanzar, el precio de lanzamiento será de tan solo 39 € durante los primeros días, ya que poco después volveremos a su precio que será original. Y oye, por ese mismo precio vas a tener las actualizaciones de por vida. Así que si tienes suerte de ver este vídeo rápido, podrás obtener por ese precio no solamente el curso, sino las actualizaciones futuras que saque Gemini. Y dicho esto, continuamos con el vídeo. Vamos a saltar al siguiente caso de uso, y es que realmente desde Gemini también tenemos una aplicación llamada Stitch que nos permite hacer diseños profesionales para aplicaciones y sitios web. Y además, desde aquí también vamos a tener esa nueva actualización en donde vamos a tener el control total de qué queremos cambiar en específico para poder generar nuevos diseños acorde a cambios concretos. Y es que saltando esta plataforma, que también te voy a dejar abajo en la descripción, si le pedimos que nos cree una aplicación llamada IO Decor, que se enfocaría en ayudar a las personas a decorar tanto su casa como hacer disfraces para fechas señaladas como Halloween o Navidad y por inteligencia artificial, si clicamos en generar diseños, pues poquito más tarde nos podríamos encontrar algunas pantallas muy bien diseñadas, como podría ser esta del inicio, esta otra de aquí cuando clicas en iniciar sesión, luego tendríamos el apartado de explorar, apartado de decorar espacio, el de subir nuestras propias fotografías, ya que como le hemos especificado, los usuarios van a poder modificarlo por inteligencia artificial y esto lo han entendido a la perfección, y también pues nos muestra todos los proyectos que podría tener el usuario. De aquí, la verdad es que todo lo que nos ha diseñado está genial, pero ahora imagina que tú quieres hacer cambios concretos o hacer variaciones sobre una pantalla. Pues para ello podríamos clicar en cualquiera de estas pantallas, por ejemplo esta de aquí, y más allá de aplicar cambios estéticos a golpe de un clic, que esto ya lo teníamos previamente, ahora lo que podríamos hacer sería clicar en crear variantes y desde aquí le vamos a poder especificar nuevamente qué cambio concreto queremos de esta pantalla. Imagina que yo quiero cambiar el botón, pues yo le puedo decir aquí que modifique las formas y los colores de los botones y si clico en enviar, pues ya por aquí se habría enviado en el chat y estaría empezando a procesar otras variaciones por aquí. Como puedes ver, el tiempo que nos dice estimación sería de 40 segundos y pasado ese tiempo, pues efectivamente podríamos ver nuevos diseños. Aquí manteniendo de hecho realmente todo lo que ya teníamos en el diseño anterior, solo que ahora si nos vamos pantalla a pantalla nos vamos a encontrar botones con diferentes formas y colores, ya que así se lo habíamos especificado. Y es que con esta herramienta ya no solamente crearíamos aplicaciones de forma rápida, sino que realmente le vamos a poder dar un valor añadido teniendo un diseño muy bien trabajado y luego posteriormente cuando tengamos el diseño hecho nosotros siempre vamos a poder volver a la aplicación en donde estuviésemos y sobre el diseño que nos guste le podemos dar un clic en el apartado de ver código y desde aquí vamos a poder acceder a todos los estilos para poder compartírselo directamente a la plataforma en donde estemos creando nuestra aplicación y poder seguir al pie de la letra este diseño que nos ha hecho la plataforma. Vamos a saltar al siguiente bloque y ahora vamos a estar hablando de una nueva novedad de Notebook LM que realmente la convierte en algo mucho más útil. Para descubrirla acabaría de abrir un nuevo cuaderno y desde aquí en descubrir fuentes le voy a pedir información sobre cómo hacer automatizaciones en make.com. Clico en enviar e importo las fuentes. Hasta ahora esto ya lo podíamos hacer. Y con esta información ya no solamente vamos a poder interactuar o crear informes, tarjetas de pregunta, vídeos o cualquier otro tipo de formato para seguir aprendiendo, sino que realmente puede empezar a ejecutar Notebook LM. Ya que si nos vamos a este apartado de aquí, al clicar en configurar cuaderno, nosotros vamos a poder seleccionar un estilo de la conversación. Y es que si ahora nosotros clicamos en personalizado, le podemos dar una instrucción global de cómo queremos que se comporte. Aquí yo, por ejemplo, le acabaría de pegar este prompt, que también te lo voy a dejar abajo en la descripción, donde básicamente lo que le estoy diciendo es que más allá de enseñarme conceptos, que realmente es el objetivo de Notebook LM, yo le estoy pidiendo que actúe
como un generador de automatizaciones que yo realmente le pueda decir qué necesito y que lo puede importar directamente en la plataforma de Make. Y es que con esta instrucción, si yo además le doy a añadir por aquí y le importo algunas automatizaciones que yo he puesto en el formato de Google Documentos para que lo pueda leer, pues al exportar esto como un PDF y arrastrarlo al cuaderno para que lo pueda leer, aquí yo ya lo tendré importado en PDF, ya que realmente el formato JSON no lo puede leer, pero con ese proceso que te he mostrado de copiar todo el contenido en un documento de Google, exportándolo como PDF e importándolo aquí, ahora nuestro cuaderno va a saber cómo se estructura de forma real una automatización. Y es que yo aquí al escribirle que automatice formularios de Google para enviar una respuesta personalizada por email, pues ya automáticamente se pone el rol de persona que crea automatizaciones y nos dice qué flujo va a hacer. En este caso va a poner un nodo de una hoja de cálculo para que vaya viendo cada fila de persona que esté rellenando el formulario y luego enviaría un email a ese usuario. Aquí de hecho podemos ver que nos ha creado todo este JSON directamente para importar en Make y junto a eso pues también termina con algunas instrucciones que deberíamos de tener en cuenta para que esto funcione. Y ahora yo simplemente si copio esto, lo guardo en mi ordenador y le doy un control S para guardar por aquí este ejemplo que voy a poner de nombre tuto.json, al clicar en guardar y saltar un escenario vacío de Make, si clico en los 3 puntos, selecciono importar blueprint y escojo este JSON que acabamos de guardar de NotebookLM, al guardarlo, pues ya automáticamente vamos a poder ver cómo nos ha generado esta automatización directamente desde NotebookLM, teniendo por aquí los 2 nodos configurados, también incluso nos ha añadido algunas anotaciones de qué deberíamos estar haciendo en cada uno de ellos y realmente pues estaríamos utilizando ahora una de las herramientas más capaces de procesar información en teoría para poder transformarla para aprender, pero ahora con esta funcionalidad de instrucciones también la vamos a poder reconvertir a un rol que nos venga bien, como por ejemplo que sea un creador de automatizaciones, para que sea una herramienta aún más poderosa. Además, lo bueno de NotebookLM es que vamos a poder seguir iterando. Y ahora imagina que yo quiero incorporar algunos nodos como por ejemplo inteligencia artificial. Pues yo aquí le puedo decir que necesito que la respuesta sea personalizada por inteligencia artificial y si lo envío, pues ya NotebookLM nos estaría diciendo que va a añadir primeramente la hoja de cálculo, luego un módulo de OpenAI y por último la acción del correo electrónico. Conforme te estoy diciendo eso, estaría terminando de escribir todo este JSON en cuestión de unos 3 segundos y junto a eso algunas notas importantes. Así que para ver cómo ha cambiado, vuelvo a copiar todo este JSON, voy a borrar todo lo que teníamos de antes para pegar el nuevo y ahora si borramos lo que teníamos antes y clicando en los 3 puntitos importamos este nuevo código que nos ha dado, pues ya podríamos ver cómo nos ha configurado a la perfección esta automatización de aquí con este módulo adicional que le hemos pedido a inteligencia artificial. Y es que con esto literalmente va a poder crear cualquier automatización que nosotros queramos hacer y todo en cuestión de unos segundos. Ten en cuenta que de este proceso ya hablaba en detalle por este vídeo de aquí, en donde explicaba el paso a paso de inicio a fin, solo que por ahí explicaba cómo podíamos hacerlo con gemas, aunque todo eso lo vas a poder replicar ahora con NotebookLM con este truco que te acabo de comentar. Vamos a saltar ahora al penúltimo bloque en donde estaremos viendo el último caso de uso. Y es que desde aquí te quiero mostrar un nuevo modelo que acaba de lanzar Gemini específicamente optimizado para que controle los ordenadores. El modelo se llamaría Gemini 2.5 Computer Use y como puedes ver nuevamente una actualización que han lanzado hace tan solo unos días y esta está disponible mediante API. Esto es algo que realmente nosotros podríamos instalar para ver cómo podría hacer Gemini que controle nuestro ordenador, algo similar a lo que hemos visto en el primer caso de uso, solo que aquí está perfectamente optimizado para darnos la mejor respuesta. Mira, en este ejemplo que se está mostrando ahora mismo, en el prompt se les puso que un club de arte hizo una lluvia de ideas y que ahora estaba todo desorganizado. Y se le pidió a esa gente que entrara en esa aplicación en concreta para que reorganizara toda esa lluvia de ideas de una forma ágil. Y como puedes ver, Gemini estaría cogiendo el control del ordenador y aparte pues tendría ese razonamiento para poder determinar dónde iría cada una de las tarjetas. Y el resultado final pues sería este de aquí, donde ya estaría todo muchísimo más organizado, ya que no solamente ha podido interactuar con el programa en concreto, sino también tiene el razonamiento necesario para poder saber dónde iría cada cosa. Y es que si nos fijamos en sus resultados, podemos ver cómo Gemini 2.5 Computer es notablemente superior a cualquier modelo anterior, e incluso teniendo una menor latencia y mayor calidad. La forma más sencilla que he encontrado para poder testarlo antes de meternos en ninguna instalación sería a través de esta página gratuita de aquí, en donde nos dejan enviarle cualquier prompt y de forma gratuita va a dejar a la gente que trabaje de forma autónoma durante 5 minutos. Vamos a ponerlo a prueba. Y desde aquí le voy a decir que juegue a un juego de ajedrez en línea,
que no requiera registro y que intente ganar. Aquí en el caso que le pregunte por nombre de usuario, le he dicho que póngale Javi, y si clicamos en Run, pues automáticamente van a crear un ordenador virtual y desde aquí pues vamos a poder ver a tiempo real cómo estaría actuando Gemini con este nuevo modelo. Aquí nos estaría escribiendo que va a jugar a un juego de ajedrez que no requiera registro, le habría dado a enviar y podemos ver cómo mueve el ratón y habría clicado en uno de ellos. Aquí incluso ya estaría ajustando la configuración para empezar una nueva partida y habiéndola iniciado de forma autónoma, pues ya empezaría a jugar. Y es que con esto ya no solamente estamos hablando que Google está lanzando nuevos modelos para agilizar tareas concretas, sino que literalmente está sacando modelos específicos para que puedan llegar a hacer el 100% de las tareas controlando nuestro ordenador, entrando en diferentes sitios web si es necesario, para que realmente pueda trabajar de una forma 100% autónoma. Vamos a terminar con el último bloque y aquí te voy a comentar un par de novedades que pese a que no esté disponible para todo el mundo, probablemente en un futuro cercano lo esté. La primera es un nuevo agente de inteligencia artificial enfocada para el trabajo. Y es que desde aquí las empresas que tengan una licencia Enterprise de Gemini van a poder generar no solamente gemas, sino también agentes de inteligencia artificial que se interconecten con todas sus herramientas para poder automatizar el trabajo. Escribiéndole un prompt de que queremos crear una campaña de marketing de una chaqueta para esquiar, pero que realmente tenemos en nuestro catálogo de compras, que quizás esté, por ejemplo, en un Google Drive, pues al clicar en enviar ya automáticamente empezaría a generar todas las imágenes en concreto con las que tenemos en nuestro catálogo. Si nos fijamos en lo que pasa en la configuración de esos agentes, pues podemos ver que es una mezcla de varias funcionalidades. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo tenemos una mezcla de varias cosas que ya hemos visto en este canal, como es darle una instrucción, que sería lo equivalente a las gemas de Gemini. Luego también podemos darle acceso a diferentes herramientas, que sería lo equivalente al activar la función de aplicaciones que estuvimos viendo por este vídeo de aquí. Y todo esto lo han juntado con la funcionalidad de poder interconectar nodos, siendo esta muy similar a las automatizaciones que tiene Google con Opal, que por cierto también estuvimos viendo por este vídeo aquí. Y es que realmente con este producto podríamos ver cómo Google ya ha lanzado de por sí todas estas funcionalidades por separado, pero ahora intenta agruparla para poder monetizarla en ese sector más empresarial. Y junto a esto, pues realmente podríamos ver cómo con usuarios finales les ofrece un montón de tecnología muy potente de forma gratuita para poder testarla y mejorarla. Una de las que está por salir también es Gemini 3.0, que ya empiezan a salir en algunos rankings como estos de aquí, mostrándonos cómo se posiciona en el número 1 con diferencia respecto a todos los anteriores modelos que ya están en el mercado. De aquí me he encontrado también muchos ejemplos de usuarios que han utilizado el modelo de Gemini 3.0, aunque no me fío del todo si realmente es real o no, ya que en teoría se puede llegar a utilizar desde Google AI Studio y en algunas ocasiones de forma aleatoria te muestran dos resultados cuando utilizas el modelo de Gemini 2.5 Pro, siendo una de esas la de ese modelo y al otro lado tendremos la de Gemini 3.0. Esto no es información oficial, pero lo que está claro es que está por salir. Como estamos viendo, cada vez se simplifica más lo que antes parecía complejo. Y es que no estamos ante nuevas herramientas o funciones, sino frente a una nueva forma de pensar.